Buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Me solicitó el doctor Carrasco que inicie un poquito después para que todos estén presentes y vamos a empezar. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy con imágenes. En reumatología ustedes se van a dar cuenta que usamos muchas imágenes. Dentro de ellas es la ecografía. Vamos a avanzar con ecografía el día de hoy. Y vamos a hacer ecografía de hombro, rodilla y mano, básicamente no con el objetivo que ustedes sepan hacer ecografía, sino con el objetivo de que ustedes vean qué zona se hace ecografía, qué tejidos se puede observar en la ecografía y qué patologías podríamos encontrar en una ecografía para poder solicitarla, ¿sí? ¿Y qué ventajas y desventajas tiene la ecografía? Ya vamos a empezar con la ecografía de hombro. Y les comento, en realidad la ecografía musculoesquelética o ecografía reumatológica nos es muy útil a nosotros las reumatólogas debido a que nos ayudan a corroborar el diagnóstico que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Bajo síndromes. Y es una de las herramientas quizá que más usamos de apoyo al diagnóstico, inclusive más que la resonancia, inclusive similar a la radiografía. ¿Por qué? Porque es accesible, ¿sí? Lo podemos utilizar a tiempo real. Yo ahora evalúo a mi paciente y en simultáneo puedo hacer la ecografía inmediatamente. Es dinámico, es comparativo. Ejemplo, le hago la evaluación de la rodilla derecha y también puedo hacer una evaluación de la rodilla izquierda en simultáneo y poder comparable. Entonces, y es muy accesible. En costos es muy accesible, inclusive mejor que una resonancia. Y ustedes se van a dar cuenta, la gol estándar para ver partes blandas para algunas zonas del cuerpo, y lo vamos a decir en la clase, la gol estándar es la resonancia. Sin embargo, la más accesible, la más efectiva, la que más se usa es la ecografía, ¿sí? Solo en algunos 3 puntos claves, solo es la resonancia. Después, la ecografía le lleva de lejos a la resonancia, salvo sea una patología muy exquisita, que nosotros evaluamos por ecografía y no encontramos nada, no encontramos patología orgánica, anatómica, podemos pedir una resonancia, ¿sí? Entonces empezamos con la ecografía de hombro. Y aquí en ecografía de hombro, voy a eliminar esto. ¿Cómo quitar esto? Aquí, chiquitito. Ya está. Aquí, en ecografía de hombro, lo que sí quisiera que sepan es que es operador dependiente. Es decir, si por ejemplo ahora en las prácticas ustedes están haciendo ecografía y quieren hacer una ecografía de hombro, probablemente para que puedan hacer una excelente ecografía, tienen que hacer al menos 15 ecografías de hombro para llegar a un estándar. ¿Sí? Porque es operador dependiente. Los que inician haciendo ecografía, pues tienen más errores de los que ya hacemos por años ecografía, ¿no? Entonces, operador dependiente, ¿por qué? Porque va a depender, uno, del uso del transductor. Voy a poner mi punterito. Va a depender del transductor que tú elijas y va a depender de la posición, ¿sí? En el caso de la ecografía de hombro, nosotros hacemos una evaluación en transversal, longitudinal, anterior, posición neutra, longitudinal y transversal en rotación externa y la articulación acromioclavicular. Todo este protocolo está sistematizado y tiene un orden.
porque si no nos olvidamos. Entonces, se hace de manera ordenada. Entonces, una de las primeras evaluaciones hacemos la evaluación de la porción larga del bíceps, del tendón de la porción larga del bíceps, que obviamente nace en la parte superior de la articulación glenohumeral, ¿sí? Aquí. Luego va a recorrer el canal bicipital y aquí es donde nosotros vamos a evaluar. Entonces, la posición que utilizamos para evaluar el bíceps es en posición neutra. En esta posición, el codo a 90 grados con la mano en supinación y colocamos el transductor a este nivel. Y vamos a obtener una imagen así, en la que el troquíter va a estar acá, el trocánter acá y aquí el tendón y esto es el ligamento transverso. Y aquí el músculo deltoide. Esa es la imagen tradicional que obtenemos. ¿Sí? Una buena imagen. Otra mala imagen es así, cuando el transductor lo inclinamos un poco, no está ingresando el haz de ultrasonido de manera vertical en 90 grados, sino ligeramente inclinado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí observo el tendón que es hiperecogénico, blanco, por así decirlo. Aquí está ausente. Y muchos podrían poner ahí, ¿no? Desgarro de tendón porque no se observa el tendón. Sin embargo, es un proceso que nosotros lo llamamos un, un hallazgo que se llama anisotropía, que es por mala colocación del transductor, es una mala técnica. Lo mismo acá, está inclinado hacia abajo, no se ve el tendón. Y no es que tenga patología o esté ausente o esté roto, sino que, como les manifestaba, es operador dependiente. Entonces, es anisotropía. Esta propiedad que tienen los tendones de aparecer y desaparecer se llama anisotropía. Entonces, aquí sí, cuando entramos el haz de ultrasonido a 90 grados, observamos el tendón en la corredera bicipital. De manera longitudinal, en corte longitudinal, vamos a ver el tendón como si fuera unas fibras en paralelo, ¿sí? Cuando colocamos mal el transductor, no vamos a ver las fibras de paralelo bonito, sino van a ver estas fibras, ¿sí? Que no están en paralelo y si se dan cuenta está inclinado, cuando debería verse horizontal, ¿sí? Entonces, esta es una mala toma y este proceso lo llamamos anisotropía, esa propiedad. El siguiente tendón que evaluamos después del bíceps, que tiene su sinovia al costado, está el subescapular, el costadito. Y lo evaluamos en esta posición, posición de rotación externa, codo 90 grados, ligeramente rotado, y evaluamos a este nivel. La imagen que vamos a obtener es esta. Este es el corte transversal del subescapular. Aquí está la apófisis coracoides, aquí está el ligamento coracoideo. Entonces podemos ver, si ustedes se dan cuenta, tendones, bordes óseos y también ligamentos y músculo en la ecografía. Esto es el mismo tendón, el tendón subescapular, pero el tendón subescapular en el corte longitudinal tiene fascias, ¿no? Grupos, acá hay uno, aquí hay otro y acá hay otro. Acá se ven 3 grupos, pero podrían ser inclusive 4 grupos. Y es normal. Y no es que aquí esté desgarrado, a veces no saben o recién están empezando y no saben la anatomía, porque para hacer ecografía primero se tiene que saber la anatomía. No se puede hacer ecografía si es que no se sabe la anatomía. Entonces, muchos por ahí a esta imagen dicen que es un desgarro del subescapular, pero es por estas imágenes, ¿no? Que están acá, que pareciera un desgarro o ausencia del tendón, pero esto es totalmente normal, ¿sí? Otra zona que se evalúa es la articulación acromioclavicular con su cápsula que está acá, los bordes regulares, este es el acromio, este es la clavícula, y se ve en la parte superior más alta del hombro. Luego observamos el infraespinoso, esta es la espina de la escápula, el infraespinoso, y el redondo menor que está por debajo. Entonces la posición para evaluar ello es así, es una posición compleja hacia adelante, ¿no? Pegada al cuerpo con la palma de la mano en el hombro contralateral. Y se evalúa ahí, ¿no? El infraespinoso y el redondo menor. El tendón infraespinoso nuevamente en corte transversal
el infraespinoso con sus fibras ahí en paralelo. Y el redondo menor que está más abajo. Bajamos un poquito nada más con respecto a la evaluación anterior. Esto es más superior. Luego bajamos, inclinamos un poquito y vamos a ver el redondo menor, más chiquito. Aquí observamos el tendón redondo menor y la cavidad glenohumeral en la parte posterior. En la parte posterior podemos observar la articulación del hombro. Si se han dado cuenta, en la parte anterior no vemos la articulación del hombro, solo lo podemos evaluar por la parte posterior. Entonces ahí vemos la cabeza del húmero, la glenoides y aquí el labrum glenoideo y aquí la articulación. Y sobre ello el tendón de redondo menor. Es una imagen similar en la misma posición, solo que está más profunda. Miren, la cabeza del húmero, la articulación, el labrum glenoideo, que es el cartílago. Ahora, en el hombro, recuerden chicos, aparte de la articulación acromioclavicular, del tendón supraespinoso, ¿sí? Este es músculo supraespinoso, tendón supraespinoso sobre la espina, que viene de atrás. La deltoides, aparte de esas estructuras, existe una bursa. Es esta imagen ovalada, inclinada, color violácea, ¿sí? Es la bursa subacromio subdeltoidea, ¿sí? Que normalmente no se debe visualizar, ¿sí? Cuando es patológico, recién lo podemos observar. Entonces, en patologías podemos encontrar bursitis. Ahora, esta posición de Kras, ¿sí? Esta es la posición de Kras para evaluar supraespinoso. El tendón supraespinoso, que es el tendón que más lesiones se tienen en el manguito rotatorio. O en el síndrome de hombro doloroso en general, el tendón que más se lesiona es el tendón supraespinoso, que en el corte longitudinal o eje largo se ve como si fuera un pico de ave gigante, ¿sí? Y en el corte transversal se ve como una semirrueda. Les explico esto porque a veces ustedes van a leer las conclusiones de sus familiares que le hayan hecho una ecografía y va a decir, ejemplo, conclusión, desgarro del tendón supraespinoso. Sin embargo, el desgarro ustedes lo deberían observar en esta imagen o en esta imagen. Sin embargo, lo que ustedes van a ver en las imágenes no es ni lo uno ni lo otro. Cualquier otra cosa menos ello. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cuáles son los cortes tradicionales, porque a veces simplemente creen que es un desgarro, colocan cualquier imagen de cualquier zona de esta parte y lo colocan, ¿no? Pero ustedes van a saber evaluar, auditar, ¿no? Por su propia cuenta, que si esas evaluaciones que se están tomando son adecuadas o no. Entonces, en el eje largo o longitudinal se ve como un pico de ave y en el eje transversal se ve como una semirrueda. Y el desgarro se debe ver ahí, ahora lo vamos a ver. Entonces, la otra posición de Kras es la posición de Kras modificada, que también nos sirve para ver tendón supraespinoso, ¿no? El tendón supraespinoso como un pico de ave, ¿sí? En corte longitudinal, y aquí como una semirrueda en corte transversal o coronal. Otra estructura que evaluamos en hombro son los ligamentos, en este caso el ligamento coracocromial, ¿sí? Aquí observamos el ligamento, aquí toda su extensión, el ligamento coracocromial. Recuerden que los ligamentos son estructuras fibrosas que se extienden de un hueso hacia otro, ¿sí? Este es el ligamento coracocromial. Entonces, hemos hecho una evaluación dinámica del hombro en la que hemos observado la articulación glenohumeral, el tendón del bíceps, la articulación acromioclavicular, el pinzamiento. Aquí podemos observar la bolsa subacromio subratoldea, la bursa, y podemos ver si es que está pinzado o no. Y el hombro posterior. En cuanto a patologías, porque acabamos de ver tendones normales. Ahora, en patologías, el bíceps, como tiene una cápsula, tiene sinovia, puede acumular líquido en la parte superior e inferior. A eso nosotros llamamos tenosinovitis del bíceps. ¿Sí? Hay líquido arriba y líquido abajo, y eso debemos observarlo en el corte longitudinal del tendón y en el corte transversal. Es el mismo tendón, solo en diferentes cortes, y acá hay líquido.
a esta imagen, ¿no? Cuando si su conclusión dice tenosinovitis del bíceps, ustedes deben ver ambas imágenes, corroborarlo, porque en ecografía todo se corrobora. Se corrobora en corte transversal y se corrobora en el corte longitudinal para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí sí podemos notar que el líquido está acumulado alrededor del tendón, igual aquí. Sí, porque a veces solo se ve en el corte transversal y no en el longitudinal y no haríamos el diagnóstico. Entonces, esto se trata de una tenosinovitis del bíceps. Ahora, aquí vemos la corredera en el húmero, pero el tendón no está aquí, el tendón está acá. Es una subluxación del tendón, ¿sí? El ligamento transverso no está acá, sino está desplazado. Entonces, es una subluxación del tendón del bíceps. En esta otra imagen, acá vemos una imagen como en piquito, entonces el tendón supraespinoso, que acá hay una calcificación con sombra acústica posterior. Entonces, calcificación del tendón supraespinoso. En el otro corte es lo mismo, ya no está la semirrueda, pero aquí está la calcificación con su sombra acústica posterior. Y cuando el tendón se rompe, básicamente el tendón que más se lesiona es el tendón supraespinoso, les vuelvo a repetir. Existen varios tamaños. Cuando es un desgarro pequeño es cuando el desgarro tiene un tamaño menos de 1 centímetro. El desgarro es grande o de grosor completo cuando es de 1 a 3 centímetros y el desgarro es masivo cuando tiene más de 3 centímetros. Y otro tipo de clasificación de los desgarros o roturas, en el caso del tendón supraespinoso, si es que el desgarro, a ver, está en estas zonas, ustedes saben que esta es la parte superior, aquí está el deltoides y acá debajo está la bursa, que en este caso no se ve porque la bursa está ahí invisible, no está patológica. Entonces esa zona llamamos la zona superficial o bursal. Entonces si está el desgarro en esa zona, es un desgarro superficial o un desgarro bursal, ¿sí? Si está dentro del tendón, es decir, dentro de la estructura en el centro, desgarro intratendinoso o intrasustancia. Si está profundo, es decir, ya por acá, sería un desgarro profundo o articular, porque está cerca de la articulación. ¿Cómo vemos la rotura de un tendón? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es un defecto hipogénico. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la cabeza del húmero, aquí está el deltoides y aquí está la piel. ¿Dónde está el tendón? Desapareció el tendón, está ausente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que hay una línea blanca que es como un artefacto que nos dice que acá ha habido un desgarro, ¿sí? Nosotros llamamos a esa lesión el signo de la interfaz, que nos indica que hay un desgarro. Aquí vemos el tendón supraespinoso, la semirrueda, y acá hay un vacío. Este es un desgarro profundo, inclusive intrasustancia porque agarra el centro, ¿ya? Es una imagen hipoecoica. Aquí, ¿no? El tendón, esta es la piel, esta es la deltoides, aquí viene el tendoncito y aquí hay un hundimiento. Es un desgarro parcial, de grosor completo pero parcial, porque todavía aquí hay tendón supraespinoso. Entonces las rupturas pueden ser transversales, longitudinales, mixtos. Este también es un desgarro de tendón supraespinoso. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el húmero, la cabeza del húmero, aquí está la semirrueda, ¿sí? De aquí hasta acá. Está hinchada el tendón. Aquí está el signo de la interfaz que me dice que acá ha habido un desgarro o me indica que hay un desgarro. ¿Y por qué más me doy cuenta que hay desgarro? Porque ustedes saben que esto es como una semirrueda. El ancho de acá debe ser el mismo ancho de acá y el mismo ancho de acá, pero este ancho está más delgado, está como que hundido. Eso nosotros llamamos el signo de la rueda pinchada. Esta ruedita está pinchada, está desinflada, probablemente, en realidad no, probablemente ha habido un desgarro y como el tejido de acá presiona, pues ya el desgarro está aplastadito, pero el ancho ha bajado, ¿sí? Y una manera de darnos cuenta es este signo, que es el signo de la interfaz. Nuevamente acá, el signo de la interfaz significa que ha habido un desgarrito pequeño, pero que hay. Este es más notorio todavía, esta es la cabeza
del húmero, que en realidad tiene cambios crónicos irregulares, no está totalmente redondo. Pero miren, signo de la rueda pinchada, está más profundo. Y esto mismo, cada desgarro hay que corroborarlo en corte transversal, que sería este caso, y esto sería en corte longitudinal. Se ve el pico, pero aquí en el pico hay una zona hipocogénica. Y aquí se ve una bolsa, una lesión anecogénica, que es la bursitis subacromio subdeltoidea. Ahora pasamos a la rodilla. En la rodilla, ¿qué observamos? ¿No? Aparte, también hacemos una evaluación sistemática, es decir, ordenada, ¿sí? Y como que dicen, en la rodilla podemos evaluar todas las partes de la rodilla, excepto, excepto hay una excepción, la única zona que nosotros no podemos evaluar exactamente a su totalidad en un 100% son los meniscos. Se van a dar cuenta que voy a ver parte del menisco en las imágenes, pero hasta el centro no voy a lograr ver el menisco y tampoco los ligamentos cruzados. Entonces, en el caso de la rodilla, la gola estándar para evaluar ligamentos cruzados y menisco es la resonancia magnética nuclear. Todo el resto de la rodilla, partes blandas, lo puedo evaluar con la ecografía, ¿sí? Haciendo eso como hincapié, evaluamos qué vemos en la rodilla. Colocamos al paciente en posición de flexión de 30 grados y vamos a evaluar el cuádriceps, ¿sí? La zona prerrotuliana, el tendón rotuliano, los ligamentos cruzados, que vamos a verlo aquí también. Pero vayamos en orden, esto es la región suprapatelar. Y lo que vamos a evaluar aquí es el tendón de cuádriceps, el receso suprapatelar, si es que existe la bursa en esta zona. Entonces, se fijan, el tendón del cuádriceps se puede observar a 30 grados de flexión, pero cuando está extendido, ese tendón no se ve muy bien, se ve con anisotropía. Entonces, aquí nuevamente se ve el tendón del cuádriceps muy bonito, con sus fibras en paralelo. Entonces, en corte longitudinal, este es en corte transversal, ¿sí? Tiene una medida menos de 6,1 milímetros. El receso lateral de la rodilla, lateral podemos verlo en la zona medial y lateral también, que se ve aquí. El receso tiene un poquito de líquido, pero es un líquido normal. Esa cantidad de líquido es líquido normal. También podemos aproximarnos a la zona del muslo y observar, ¿sí? El recto femoral en el centro, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto interno, ¿sí? Ver los músculos, ¿sí? Los paquetes musculares también podemos observar por la ecografía. Aquí vamos a ver, al costado podemos ver los recesos, ¿sí? Y a la vez sobre el receso vemos el retináculo rodilla lateral y el retináculo medial, que son ligamentos también. Y una imagen en corte panorámico, por así decirlo, el receso suprarrotuliano con el tendón cuádriceps. Aquí está la rótula, aquí observamos cuando hay patología bursas, el tendón rotuliano, la grasita de Hoffa, ¿no? Y aquí, la grasita de Hoffa, el tendón rotuliano. Aquí observamos bursas infrarrotuliana profunda, infrarrotuliana superficial. Aquí, como es normal, no vemos la bursa. Y aquí el receso suprapatelar. ¿Sí? También logramos ver el cartílago articular en una flexión máxima del paciente y vemos así como si fuera una sonrisa. Este es un cartílago normal, miren, de bordes definidos, muy bonitos, ¿sí? El tendón del cuádriceps en la parte inferior, ¿sí? Todo lo vamos haciendo en orden. Hemos empezado en la parte superior, luego la parte anterior y luego la parte inferior. El mismo tendón patelar en corte transversal. Los ligamentos colateral medial. Y en el ligamento colateral medial aquí tenemos dos astas, una profunda, una superficial. Y aquí está el menisco. El menisco lo observamos solo la porción externa, ¿sí? El tercio externo. La parte del centro del menisco no logramos observar, solo observamos hasta de acá para acá, de aquí para acá. Pero podemos ver lesiones de menisco cuando es muy evidente, protrusiones meniscales, quistes meniscales, desgarros meniscales, pero de aquí para acá. Ejemplo, si ustedes ven, este es un menisco normal. Le hacen la ecografía y todo sale normal. Ecográficamente, rodilla normal. Sin embargo,
Ustedes no pueden concluir que el menisco no está dañado y tampoco los ligamentos cruzados, porque no lo estamos evaluando en su totalidad. Quizá de acá el tercio externo está perfecto, pero los dos tercios internos puede que haya patología. Entonces no pueden colocar algo que no están observando. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. El tendón de la pata de ganso, eso es importantísimo que lo sepan quienes conforman, lo evaluamos en la zona medial de la rodilla, ¿sí? Y vemos como una fibra ahí y una guía. Nosotros nos guiamos de esta arteria, que es la genicular medial inferior, para ubicar al tendón de la pata de ganso. Otro ligamento que evaluamos en la rodilla es la cintilla iliotibial que viene desde el ilio y se inserta hasta la tibia, que es este ligamento. Lo logramos ver, ¿sí? Es muy importante observarla. El ligamento iliotibial que se observa en la zona lateral de la rodilla. El mismo ligamento en corte transversal. El ligamento colateral, lateral, ¿sí? Que es este ligamento. En las cabezas de flecha se ve el ligamento muy bonito. Aquí está en realidad el orificio femoral, ¿sí? La tibia, el peroné, ¿sí? Aquí en el peroné se inserta lo que es el ligamento colateral lateral. Al inicio es muy difícil de evaluar, muy pocos lo pueden ubicar, pero luego te adaptas y inmediatamente a los segundos lo encuentras. Igual es el mismo ligamento, aquí está el tendón popliteo, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Parte del ligamento colateral. Entonces, han unido dos imágenes para poder verlo toda la extensión. Este es otro tendón que vemos en la zona lateral, que es el tendón del bíceps femoral. No es del bíceps del hombro, sino es el bíceps femoral, que es este de aquí. ¿Sí? Y este es el bíceps femoral, que se ve un poco más grueso, una banda más ancha. Y esta es la cintilla iliotibial, que si se dan cuenta, se parecen, pero este tiene como que un agarre, ¿sí? Y este es más chiquito el agarre o la inserción. La parte posterior podemos evaluar lo que son los tendones también de la pata de ganso, parte de los tendones de la pata de ganso, parte y otros tendones. Entonces, aquí observamos el semimembranoso en corte transversal, aquí el semitendinoso, aquí el gracilis y aquí el sartorio, ¿sí? Este es el semimembranoso, este es el gemelo, el músculo gemelo medial. En esta zona de asterisco es donde se forma la bursa semimembranosa o quiste de Baker, ¿ya? Pero como este paciente es normal, no hay quiste de Baker. Vemos la parte del cartílago, ¿sí? El tendón del semimembranoso. Este es el ligamento cruzado que se puede lograr ver con ecografía, chicos, pero no es lo ideal para evaluar. Lo ideal para los ligamentos cruzados es la resonancia. También podemos ver el paquete neurovascular, la arteria, la vena. Cuando ustedes presionan con el ecógrafo, la vena puede desaparecer, pero la arteria no. Y este es el paquete nervioso, ¿sí? El nervio popliteo. Lo mismo aquí la arteria poplitea, la arteria genicular inferior y la arteria tibial anterior. Seguimos en la parte posterior y vemos el uno es el tendón popliteo, el otro es el ligamento colateral lateral y el otro es el tendón del bíceps. En ese orden, el tendón popliteo es más profundo, el tendón del bíceps femoral es más superficial. Y aquí lo vemos en el entrecorte. Aquí en la parte posterior también vemos, ¿sí? La fíbula, este es el peroné, y aquí observamos los nervios, ¿sí? Son dos nervios, este es el nervio peroneo superficial y el otro es el peroneo profundo. Cuando indicamos ecografía de rodilla, como ya les he mencionado antes, todo lo que han visto, todos los ligamentos de la rodilla, ¿sí? Todo se observa con la ecografía, excepto ligamentos cruzados y menisco. Entonces, ustedes pueden pedir, solicitar en patologías deportivas, ¿no? Hay paciente que se cayó, un futbolista que se golpeó,
algo traumático inflamatorio, pueden pedir una ecografía de rodilla. Para evaluar el cartílago, pueden pedir ecografía de rodilla. Para evaluar el cuádriceps, el tendón rotuliano, la pata de ganso, el bíceps, todos los tendones y ligamentos, para evaluar quistes, derrames, sinovitis, masas, todo ello podemos evaluar con la ecografía de rodilla. Entonces, básicamente, lo pedimos en varias enfermedades, ¿sí? Una de ellas es la artritis reumatoide que afecta a rodilla, pero evaluar sinovitis, panos, lesiones óseas, cartílago para ver erosiones. En el caso de las espondiloartropatías seronegativas, para ver entesitis, entesopatías o sinovitis subclínica. En el caso de artropatía por cristales, como la gota, hay que ver si hay calcificaciones, signo del doble contorno, ejemplo, ¿no? Detección de depósitos de cristales. Se puede ver los cristales en el caso de la artrosis también para ver derrame, ver los bordes del cartílago si están irregulares. Cuando hay dolor de rodilla para ver cuál es la afectación, qué estructura está lesionada. Y en el caso de la pseudotromboflebitis, se llama pseudotromboflebitis porque parece una tromboflebitis, es decir, la pierna del paciente está hinchado, ¿sí? Y ustedes dicen, tiene una trombosis venosa profunda, una de las piernas está hinchada, pero es una pseudotromboflebitis porque en realidad no es que haya un trombo, sino que el quiste Baker se ha roto y se ha ido hacia la pierna, por eso se ve hinchada. Patologías de la rodilla, acá vemos derrame, gran amplitud de derrame suprarrotuliano, bursitis prerotuliana, líquido, esta es una bursitis con sinovitis además. En la zona medial, los osteofitos gigantes que nos denotan artrosis, igual acá hay osteofitos gigantes que nos denotan artrosis y miren el menisco. Puedo ver parte del menisco si es muy evidente que está protruido. Hay una meniscopatía medial, producto de la artrosis. La articulación está muy pegada, ¿sí? Igual aquí el osteofito, el menisco, hay protrusión del ligamento medial. Aquí está el menisco calcificado. Esto es un quiste de Baker en la zona posterior, su base, su cuello, su cuerpo del quiste de Baker. Lo que hacemos generalmente a veces vienen pacientes obesos con signos o clínica de artrosis. Sí o sí les hago la ecografía para valorar si hay quiste de Baker, porque la artrosis es factor de riesgo para quiste de Baker. A veces los ubico y lo que hago, porque a veces vienen muy adoloridos, ingresamos con una agujita con guía ecográfica, llegamos acá y lo aspiramos. Una vez que lo aspiramos, colocamos la medicina antiinflamatoria y esa rodilla mejora. Entonces aquí hay una imagen gráfica de un cartílago de la rodilla normal, ¿sí? ¿Qué sería esto? Cuando hay depósito de cristales se ve el signo del doble contorno en el caso de la gota y en el caso de la condrocalcinosis o pseudogota el depósito de cristales es a nivel central, en el centro del cartílago, así como acá. Entonces este es cartílago articular, ¿sí? Los spotting, los cristales, acá hay uno chiquitito en el centro, igual acá. ¿Sí? Estos son depósitos también de cristales, igual acá depósito de cristales en la condrocalcinosis o pseudogota, aquí también. Este es el menisco con depósito de cristales, los bordes irregulares, ligeramente irregular, pero acá están los depósitos de cristales que podemos verlo. Esto es algo leve, pero aquí miren, todo el cartílago articular está depositado con cristales de CPPD, cristales de difosfato dicálcico. En la radiografía, lo que ustedes pueden observar es la rodilla, ¿no? Una imagen radiopaca, ¿sí? En el centro del menisco, ¿sí? Que nosotros lo llamamos condrocalcinosis, pero en la ecografía lo mismo podemos verlo acá. Entonces es una pseudogota. Y el menisco, miren, está calcificado aquí, que es lo mismo. Pero esto es con ecografía y esto es con radiografía. Con ecografía puedes ver estadios bastante tempranos, con radiografía un poquito más avanzados. Entonces, lo que ya les vengo recalcando, puedes utilizar, en realidad siempre hacemos una evaluación sistemática de la rodilla, todo en orden. Lo único que sí, y aquí les pongo que lo único que no podemos evaluar así al 100%, porque no se evalúa al 100%,
En la rodilla son los meniscos y los ligamentos cruzados, por eso usamos la resonancia. En el caso de la mano, en el caso de la mano, sí, son ligamentos y articulaciones sumamente pequeñas. También evaluamos ligamentos, articulaciones, cartílagos, articulaciones, erosiones, ¿sí? Los tendones, en este caso extensores, que en ciertas posiciones tienen una ubicación y en otras diferente. Eso es que hay que saber anatomía para poder ver. Y es importante saber, pues, que están aquí los ligamentos y todo, porque a veces nos piden descartar, ejemplo, descargo del ligamento, del tendón flexor profundo del tercer dedo. Entonces, tengo que ubicar el tendón flexor y verificar si evidentemente está ahí o está roto. Como son ligamentos tan pequeños, hay que saber anatomía, su inserción distal y toda la ubicación. Entonces, en mano también podemos evaluar todos los ligamentos, inclusive las más pequeñitas, como estas, miren. Son pequeñísimas, pero sí se logran ver. Los ligamentos, perdón, los tendones extensores. Inclusive en la mano podríamos ver esta es la articulación, la falange media y la falange distal. Y aquí, ¿qué cosa estamos observando? La uña. Y es importante evaluar la uña en algunas patologías como la psoriasis, porque afecta a uña. Y el cartílago también lo podemos observar, miren bien bonito. Esto es obviamente un cartílago normal. Y luego observamos también los tendones flexores, que también son pequeñísimos, pero sí logramos observarlo. Pero hay que tener mucha experiencia. Entonces observamos los tendones flexores superficiales que luego se profundizan y los tendones flexores profundos que luego se superficializan por un quiasma que se llama el quiasma de Campbell. Esta es una imagen anatómica de la ubicación del tendón flexor superficial, tendón flexor profundo, los lumbricales, la arteria, la vena, los metacarpos y el músculo, los músculos interóseos y los lumbricales acá. Y es lo mismo, ¿no? Las metacarpofalángicas, los músculos interóseos, lumbricales, el tendón flexor profundo, tendón flexor superficial y aquí la arteria y el nervio. La arteria y el nervio. Tendón flexor superficial, tendón flexor profundo. Claro, al inicio les va a costar, inclusive van a decir, qué cosa está viendo la doctora que yo no lo veo? En realidad hay que tener buen ojo. Hay que saber dónde está ubicado según anatomía y lo ubicamos rápidamente. Sí, es cuestión de experiencia, pero ustedes nada más les estoy dando las imágenes porque quiero que sepan qué estructuras podemos ver. Otras estructuras que podemos ver en el dedo son las poleas. Las poleas, mira, son como anillos. Hay poleas anulares y hay poleas cruzadas. ¿Ya? Estas poleas, si se dan cuenta, tienen la función de sostener estos tendones flexores. Si no existieran las poleas, estos tendones estarían sueltos y nuestra mano no tendría la forma que tiene. ¿Sí? Entonces la sostiene. Pero hay patologías como el dedo en gatillo o tendinitis de los flexores que las poleas se hinchan, se dañan y atrapan al tendón flexor. ¿Sí? Entonces cuando el tendón flexor está hinchado, se obstruye aquí y pueden sentir un nódulo. Entonces aquí las poleas normalmente no se observan, ¿sí? Pueden verse así una zona anecogénica bien delgadita, pero a veces es patológico. Les voy a enviar unas poleas bien gruesas que encontré en un videíto. A su delegado les envío una imagen que se ven gruesitas, así gruesitas, bien gruesas, pero ese es totalmente patológico. El paciente era un paciente de 16 años que estaba las manos hinchadas y no lograba hacer puño. Lo van a ver en el video. No logra hacer puño, pero le hago la ecografía y tiene las poleas. ¿Sí? Entonces, las poleas están totalmente hinchadas y era un varoncito joven, menos de 20 años, si no más recuerdo. Ahí creo que lo he colocado cuántos años tiene. Pero finalmente, ¿cuál fue su diagnóstico de ese paciente? Fue un paciente varón, adolescente joven, con diagnóstico de lupus. Y todo empezó su patología con tendinitis de los flexores.
Bueno, también vimos esto, la base. Aquí está la polea delgadita, sumamente delgada, los tendones flexores. No vamos a entrar en detalles, pero sí quiero que sepan que se evalúan todos los tendones, tendones flexores, tendones extensores, bordes óseos, ligamentos, uñas. Podemos evaluar las zonas distales, las zonas proximales. Esta es una uña en la cual tiene una lesión, hay inflamación en el lecho unguial, la base en la raíz, ¿sí? Y esto es de un paciente con psoriasis. La articulación inflamada con derrame y protrusión de la cápsula y Power Doppler positivo de una metacarpofalángica de una paciente con artritis reumatoide. Y ecográficamente se pueden diferenciar las artritis reumatoide de las artropatías psoriásicas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide líquido hay derrame, hay sinovitis, hay extensión o distensión de la cápsula, ¿sí? Con Power Doppler aquí a nivel central, pero en la artropatía por psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria también, pero pertenece a las espondiloartropatías seronegativas, el Power Doppler está en el centro y a la vez peritendinoso en los tendones extensores. Entonces, eh, si ejemplo, ustedes tienen una paciente mujer que tiene artritis, como acá, derrame en metacarpofalángicas, aquí yo ya sé el diagnóstico, pero si tiene Power Doppler en los tendones, me orienta que sea más una artropatía seronegativa que una artropatía seropositiva. ¿Sí? Ecográficamente podemos ver esas diferencias. Aquí observamos osteofitos en una artrosis de un paciente. Signo de doble contorno que vemos en la gota, en los pacientes que dudan que tengan gota también, paciente con sospecha de gota, varón joven, le piden la ecografía para descartar signo de doble contorno. Si lo encontramos, están haciendo ustedes el diagnóstico, ¿sí? Paciente con sospecha de CPPD, depósito de cristales de pirofosfato dicálcico. Si sale positivo, pues un ratito chicos, si sale positivo. Chicos, disculpen. Listo, empezamos de nuevo. Aquí se ven unas lesiones hiperecogénicas en el cartílago, que es depósito de CPPD, y como les había dicho anteriormente, en las imágenes anteriores en la rodilla, esto es la mano. Aquí vemos signo de doble contorno que es característico de la gota, y aquí los spots, estas manchitas blancas, que es signo de la pseudogota. También podemos ver aquí un cartílago aceptable, normal, y aquí un cartílago de bordes irregulares, igual de bordes irregulares. Esta es una artrosis leve y esta es una artrosis severa. Esto es una ecografía de una dactilitis, de un dedo en salchicha. Si se dan cuenta que está la parte final del dedo, la falange distal, la falange media, la falange proximal y aquí la cabeza metacarpiana. Y se dan cuenta, aquí están los tendones flexores, ¿sí? Tendones flexores. Y aquí están las poleas. Mire, que hay una polea gigante. Aquí está totalmente hinchado. Y no solo está hinchado y no solo hay artritis, derrame articular. Miren, que va hasta acá, de aquí para acá. Derrame articular, sino también hay edema de tejido celular subcutáneo. O sea, cuando ustedes vean un dedo en salchicha o una dactilitis, le hacemos la ecografía y esto es lo que vamos a observar. Y eso es una característica, no se olviden de las espondiloartropatías seronegativas, que lo hicimos la clase el día lunes. Evaluación, hay scores que nosotros utilizamos en el caso de del Power Doppler grado 1, grado 2, grado 3, que no sé, quiero que se aprendan cómo es, ni el grado, ni qué características tiene, pero sí quiero que sepan que podemos ver los grados de compromiso de la articulación. También podemos observar la erosión. Les comento, la gola estándar para ver erosiones en el cuerpo es la resonancia, ¿sí? Sin embargo, en accesibilidad, en dinamismo,
y se puede evaluar en simultáneo todas las articulaciones del cuerpo es la ecografía. Lo evaluamos muy bien en etapas bastante tempranas de las enfermedades. Entonces, porque en la resonancia tendrían que escanearle todo el cuerpo, que a veces es imposible si con la justa se hace una zona por los costos, escanearle todo el cuerpo pues es casi imposible. Entonces, nosotros, las reumatólogas, utilizamos solo la ecografía. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo la ecografía de una mano en la cual hemos encontrado una erosión, ¿sí? Y hay enfermedades que causan erosiones, hay enfermedades que no causan erosiones. Entonces, al encontrar alguna de ellas, podemos sospechar de alguna más que otra, ¿no? También observamos tenosinovitis. Esto es un tendón flexor de uno de mis pacientes y miren, alrededor bastante líquido, ¿sí? Y eso debemos observar tanto en corte transversal como en corte longitudinal. Y aquí están las arterias digitales. Es el cuarto tendón flexor izquierdo. Listo, chicos. Entonces, recalcar que en la ecografía vemos todo lo que es partes blandas y rebordes óseos, ¿sí? Nos sirve todo para partes blandas. Y mañana vamos a hacer algo de radiografía, también vamos a hacer densitometría y recordarles ahí, en la radiografía nos sirve para ver hueso, al igual que la tomografía. Y la resonancia, sí, partes blandas también, ligamentos, meniscos, discos intervertebrales para ver protrusiones discales o hernias. O en el caso de la resonancia, que sí nos es bastante útil, es en la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Para descartar sacroileitis que se presenta en las espondiloartropatías seronegativas. Listo, chicos, si hubiera alguna pregunta.